En la primera parte vamos, por lo tanto, a empezar con la ilusión, el entusiasmo, el interés de tantos profesores que quieren mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos profesores creen que es cierta, que es atractiva saber que los alumnos son diferentes. Por eso, esta teoría de los estilos de aprendizaje parte de las diferencias individuales. Todos sabemos que las personas piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera diferente. Hay una inquietud, ha existido una inquietud para lograr la eficacia en esta profesión que tanto nos interesa. Nosotros sabemos que en nuestra constitución física, fisiológica, psicológica, mental, hay un porcentaje fijo, innato, de actuación, pero también hay un porcentaje flexible, debido a la formación recibida, a la experiencia, al contexto. En ese porcentaje flexible es donde los profesores y los investigadores quieren poder modelar, mejorar ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, estamos proponiendo un camino para mejorar el aprendizaje por medio de estos estilos personales de aprendizaje. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una concepción general en una línea en este aspecto, en esta temática? Por eso vamos a dar un repaso rápido en las precisiones conceptuales, en las taxonomías y en los instrumentos de diagnóstico. En las precisiones conceptuales, nosotros nos decantamos o preferimos una definición que abarca los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, que son los que dan como indicación relativamente estables, lo sabemos, de cómo los discentes perciben la información, interaccionan con ella y también responden en los procesos de aprendizaje. Las taxonomías las unimos, las vamos a unir con las mismas definiciones. Los profesores y los investigadores han definido o han conceptuado los estilos de aprendizaje a la misma vez que los han clasificado según diferentes modelos. Por ejemplo, vamos a reunir o a agrupar de una manera simbólica, por ejemplo, los que hacen un enfoque psicológico. Los que enfocan, aquí hay varios autores que no vamos a detenernos en ello, sino saber que unos dividen en global analítico, otros en la predominancia de los hemisferios. Hay otro enfoque social, que siempre los que más han publicado, más han investigado, han sido los Dunn y Price, etc. ¿Cómo aprenden mejor los estudiantes? Solos, acompañados, por pares, con adultos, por la mañana, por la tarde, comiendo, paseando. Otros hacen la clasificación y sus definiciones desde un enfoque emocional. Cómo los estudiantes aprenden mejor a presión, por tiempo, por plazos, o estando tranquilos, o compartiendo con otros, etc. Otros autores los clasifican desde un enfoque perceptual sensorial. Hay varios de ellos, bastantes, que los clasifican como visuales, auditivos, kinésicos o kinestésicos, lector-escritor, en el caso de BARC, la metodología BARC, u otros que vamos viendo también ahí en la pantalla. Otros lo clasifican desde la parte fisiológica, donde están los Dunn. Y hay más autores que también estamos viendo, como Levy O'Kane, que han estudiado diferencias entre las actividades de cada uno de los dos hemisferios cerebrales. Otros más, lo de Reading, últimamente ha estudiado todo
la clasificación que está haciendo desde las correlaciones que ha detectado por los electroencefalogramas realizados. Por lo tanto, clasifica los visuales desde el hemisferio cerebral derecho y los verbales desde el hemisferio cerebral izquierdo. Creo que es muy interesante porque se basan ya en una constitución del individuo. Hay más taxonomías. Además, todo lo que se refieren al PNL, neurolingüística, Gardner, Felder, Herman, Reading, que ya lo hemos nombrado, todos ellos quieren tener una eficacia en el aprendizaje, tienen una inquietud y durante tiempo han trabajado en ello, pero no solamente por nombrar sus nombres, sino que esas metodologías, esas taxonomías han continuado en el tiempo y muchos profesores, investigadores han seguido sus líneas. Otro de los aspectos para ver la panorámica de los estilos de aprendizaje son los cuestionarios aplicados. Los cuestionarios son unos instrumentos de diagnóstico que responden a una necesidad para aprovechar al máximo las posibilidades pedagógicas de la metodología de los estilos de aprendizaje. Lo que tenemos que tener en cuenta que esos cuestionarios sean verdaderamente indicadores, tengan indicadores de validez y pruebas de fiabilidad. Es lo exigible a cualquier herramienta de análisis. Además de aplicar un cuestionario, tenemos que complementarlo con la observación, una observación como método y como complemento de ese diagnóstico. Diferenciamos método y complemento. Por ejemplo, los estilos de aprendizaje en niños pequeños debe utilizarse como método, puesto que es difícil aplicar un cuestionario. Nosotros tenemos la experiencia del cuestionario de aprendizaje de Evelise Labatut, ahí en Curitiba, en la Universidad de Paraná, pero con imágenes, con juegos, y entonces de ahí, con esa información que se tome, se puede clasificar a los estudiantes. Como complemento del diagnóstico en cualquier otra edad, podemos aplicar un cuestionario, pero nosotros tenemos que ratificar esos datos con la observación, con el estudio. Si queremos con una entrevista, con una escala, con otro instrumento diferente, pues mejor. Mejor porque así nos estamos más seguros de que lo que hemos deducido nos ayuda. Por eso habla aquí de que los docentes necesitan parámetros básicos, baremos comparativos y situaciones que completen el análisis. Podemos obtener unos resultados, pero ¿qué nos dicen esos resultados? Tendremos que compararlos con otros resultados en otros ambientes y en otra población más amplia, para saber en qué situación estamos comparados con ella. Pero lo que nosotros hemos observado es que la mayoría de los enfoques se refieren solo al diagnóstico. Hay escasa sugerencia de tratamiento posterior. Nosotros creemos que los cuestionarios de estilos de aprendizaje deben tener una usabilidad, sean fáciles de usar. Por eso nosotros creemos que no todos los cuestionarios de estilos de aprendizaje son igualmente, dijéramos, no solamente fáciles, sino que sean aplicables y que sean luego factibles y eficaces. Que al aplicar un cuestionario nosotros tengamos la seguridad de que los resultados nos ayudan para hacer la mejora. Por eso necesitamos un tratamiento posterior. En todas estas clasificaciones que hemos dicho, hay unos autores que se han decantado o han optado por clasificar los estilos de aprendizaje desde un proceso cíclico. Ese proceso cíclico
desde antiguo, que sabemos que nuestro cerebro, nuestra lógica, va por medio de una espiral en unas fases que luego pueden ir continuando. Aquí hablamos de Kolb, que todos conocéis, Jung, Peter Haney y Alan Mumford, y también nuestro cuestionario Chaea, los que hemos trabajado más y lo que ustedes, los que están ahí, también conocen. ¿En qué nos basamos en este proceso cíclico? En que las personas, primeramente, podemos observar, podemos pensar, hacer, pero antes hemos sentido una necesidad, un problema, queremos solucionarlo. Tenemos la necesidad de saber qué hacemos con esa información. Entonces, esa espiral empieza por el sentir, que está arriba, que es nuestro estilo activo, para pasar a una observación, un análisis detenido, una fundamentación, a ver qué camino es el mejor, que es el que decidimos en el tercer paso: pensar, decidir, saber que esto que estamos mirando, esto que estamos haciendo, está o dentro de unos parámetros, dentro de unos modelos, pero es lo que hemos optado. Y por último hacemos. Esa experiencia nos enriquece porque nuestro cerebro, nuestro pensamiento, sabe que haciendo este recorrido vamos a tener éxito, se puede aplicar. Y lo que hemos resultado de ahí, lo que hemos añadido, nos vale para un siguiente ciclo y sirve de principio para una nueva situación. Kolb este ciclo lo nombra de otras maneras. No nos vamos a detener aquí porque seguramente ustedes ya conocen este ciclo de aprendizaje por la experiencia de Kolb. Desde la experiencia pasamos a una reflexión, a una formación de conceptos abstractos, generalizaciones, para llegar luego a una experimentación y puesta a prueba. Kolb fue seguido por varios autores, ya hemos nombrado a Jung, que sigue la línea que acabamos de decir, y luego Haney y Mumford, los dos autores ingleses, que los nombran activos, primera fase, reflexivos, segunda fase, teóricos, tercera fase, y pragmáticos, la cuarta fase. En este enfoque donde nosotros ahí nos hemos añadido, los hemos seguido, nos parece la más completa y quizá la más fructífera en aplicación. Volvemos a decir aquí la primera fase, la segunda fase, la tercera y la cuarta, los 4 estilos de aprendizaje que propugnamos. Con una metodología. La metodología que nosotros creemos que es más eficaz, primeramente es la concienciación, ser conscientes cómo aprendemos. Y no solamente que nosotros seamos conscientes, sino que también podamos hacer que sean conscientes los demás, de la concienciación a la concientización. Todo esto por medio de un diagnóstico añadido a una observación. Estamos con la necesidad de aplicarlo. Todo esto con una metodología plural, quiere decir que una vez incidamos en unos estilos de aprendizaje y otras veces en otros estilos de aprendizaje, tanto en nuestras actividades como en nuestras evaluaciones. Nuestro deber como enseñantes es potenciar esos estilos preferentes que tienen los estudiantes a la hora de presentar un examen, una prueba o afrontar una entrevista para un puesto de trabajo, etc. Pero a la vez tenemos que fomentar los estilos de aprendizaje más débiles para que sean capaces de poder desarrollarlos, poderlos utilizar. Esa ejercitación nos lleva a una mejora. Lo que estamos hablando en este momento es como una síntesis
de lo que hemos estado hablando antes. La metodología es lo que culmina la eficacia de los estilos de aprendizaje. Poderlos mejorar, hacer con ellos que sean eficaces, que no solamente se quede como en una fotografía, decir, pues en esta clase hay tantos estudiantes activos o hay tantos estudiantes visuales, etcétera. No. ¿Y luego qué? Pues luego es trabajar, concienciarse y ejercitarlo. En este momento, con esto, volvemos a incidir en esto, ser conscientes de qué manera aprendemos, en qué fase del proceso ciclo de aprendizaje me siento más a gusto, cómo capto mejor las ideas, la concienciación. Ser conscientes de la necesidad del problema, estilo activo, informarse, analizar, reflexivo, tomar decisiones, teórico, y realizarlo. De esta manera podemos dejar unos segundos de reflexión en lo que hemos hablado. Y yo creo que esto es muy, muy importante. Ahora entramos en la segunda parte. Los logros que hemos alcanzado con la metodología que hablábamos anteriormente con nuestro cuestionario CHAEA. ¿Por qué sabemos que ha sido útil, que es eficaz? Porque sabemos que con este cuestionario CHAEA hay una gran usabilidad, se usa con facilidad, que tiene aplicabilidad, que es aplicable, que es entendible, que es fácilmente detectado sus necesidades y sus aplicaciones para progresar en los estilos de aprendizaje, sobre todo en los que ese cuestionario nos da como debilitados, menos desarrollados. Pues hay que potenciarlo, hay que fomentarlo y sobre todo la practicidad que este cuestionario nos hace hacer, nos deja hacer, lo práctico de la metodología. Entonces, aplicar el desarrollo a partir de los resultados de este cuestionario, siempre sabiendo que los resultados de este cuestionario los ratificaremos con la observación, con la retrospección que cada uno pueda hacer de sus mismas situaciones de vida. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro CHAEA? ¿Qué hemos hecho? Pues a lo mejor una anécdota, quizá no hayamos contado, pero ¿cómo nació este CHAEA? ¿Cómo ha nacido nuestro interés por los estilos de aprendizaje? ¿Cómo fue el embrión? En el año 1987, en Madrid, Domingo Gallego y yo asistíamos a un seminario impartido por Peter Haney, y él expuso ahí su metodología y su cuestionario, y quedamos encandilados. Creíamos que era como ver una luz o un resplandor, ver algo positivo. Y eso nos llevó a 2 años después, en una estadía en Estados Unidos, seguir investigando qué profesores, qué investigadores habían trabajado los estilos de aprendizaje. En aquellos momentos había muy poca publicación. En aquellos momentos no había internet para el vulgo, no vulgo, sino sencillamente investigadores. No era posible. Había que ir hasta allá, y en la universidad entonces nos facilitaron todos la base ERIC, etcétera, y un ordenador donde podíamos trabajar, y cada hora más o menos venía un técnico a mirar ese ordenador durante 20 minutos. Entonces lo agradecíamos, era algo que en España todavía no había estado a nuestro acceso. Hoy podemos hablar que la difusión geográfica de nuestra metodología de estilos de aprendizaje con el CHAEA ha llegado y ha sido aplicada
tanto en España, Portugal, Francia o Italia, Rumanía, en el continente europeo. En América, en casi todos los países de habla hispana y también en Estados Unidos. Es una satisfacción, es un orgullo saber que esta metodología con este cuestionario ha sido útil, ha sido eficaz. En África también se ha trabajado, en Angola, en Camerún, en Marruecos. Esto son debido a donde nos ha llegado información, aunque sabemos que seguramente todos los compañeros profesores que se han acercado a nosotros o a ustedes que ya han trabajado con estilos de aprendizaje se han contagiado y han trabajado con ello. Hablando de esta panorámica o de este estado del arte, seguimos con los ámbitos de aplicación, donde se ha aplicado. Se ha aplicado en todos los niveles de educación, sea la educación superior, universidad y otros institutos superiores, bachillerato, secundaria, primaria, infantil. Se ha trabajado en la formación profesional, en adultos, en las organizaciones, en la formación de empresa, en la formación del profesorado. Y yo creo que estos ámbitos son nucleares para que esta metodología sea conocida, puesto que ha resultado eficaz, ha resultado positiva. ¿Qué investigaciones se han realizado? Se han realizado una serie de investigaciones que sabemos, que los tenemos constancia, porque han sido base de tesis doctorales, de tesis de maestría, se han publicado en la revista Estilos de Aprendizaje, se ha publicado en otros medios y otros muchos de los que tenemos noticia, pero que todavía no han sido publicados. Los estilos de aprendizaje relacionados con las estrategias de enseñanza, con aprendizajes polifásicos, abarcando los estilos de aprendizaje como preferentes por pares, quienes optan más por relacionar, o porque son sus preferencias, activo con pragmático o reflexivo con teórico, y esto está publicado y está demostrado que tenemos unas preferencias, no solamente en un solo estilo, sino casi siempre por pares de estilos, que también es interesante. Y también como competencia, estilo de aprendizaje como competencias. Competencias para trabajar, competencias para estudiar, competencias para vivir. Si nosotros miramos o reflexionamos en las características de los estilos de aprendizaje y lo que se busca y lo que se necesita y lo que se encuentra en ellos, nos damos cuenta que son necesarios no solamente para el aprendizaje, sino también para otras situaciones. Investigaciones también relacionadas con la educación a distancia. Se ha trabajado mucho, varias publicaciones, relacionado con la informática, con las TIC, con lo virtual, con el e-learning, etc. Se ha trabajado bastante en todas las áreas de salud, como es la enfermería, la medicina, la veterinaria, la genética, la farmacia, la anatomía, etc. También en ciencias experimentales, como matemáticas, física, química, las biológicas, también en termodinámica, haciendo la biblioteca virtual de ciencias. Se ha trabajado bastante. También en las ciencias de ingeniería, las ciencias también jurídicas, económicas, toda la parte de administración, sociales, etc. La enseñanza de idiomas, en la música, en el deporte, en la danza. Y así vamos viendo el panorama, la cantidad de profesores de diversa índole
interesados y que encuentran en esta metodología una ayuda para mejorar, para motivar y para tener éxito en sus clases. Los estilos de aprendizaje trabajados y relacionados con el rendimiento académico. Si después de aplicar la metodología de estilos de aprendizaje, de ser conscientes de la preferencia de estilos de aprendizaje, ese rendimiento académico ha mejorado. Los estilos de aprendizaje en la orientación, la tutoría, la motivación. ¿Cómo se ayuda con esta metodología para tener ese enfoque con las personas? La personalidad, la inteligencia emocional, la gestión del conocimiento, la gestión del talento, cómo el conocimiento o la conciencia de los estilos de aprendizaje, esa conciencia hace que se tenga éxito también. El trabajo colaborativo en ambientes virtuales, la formación en las organizaciones. Todo esto lo hemos vivido y mucho más en los congresos mundiales que se han celebrado. Congresos mundiales de estilos de aprendizaje, con una afluencia de profesores muy importante y sobre todo con las aportaciones de investigaciones y experiencias hechas en sus diferentes modalidades, en sus diferentes lugares, sobre esta metodología de estilos de aprendizaje. En el año 2004, primer Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje en Madrid. Como está establecido como bianuales, el segundo congreso se realizó en Concepción, en Chile, en el año 2006. Y el tercero fue en Cáceres, de España, en el año 2008. En el 2010, ya en México, el cuarto congreso, en Texcoco, en el Colegio de Posgraduados. Y el último que se ha realizado como Congreso Mundial en Santander, en España. Como habéis observado, es bianual, pero una vez toca Europa y otra vez toca América. Por lo tanto, el último que hemos tenido ha sido en Santander de España. El próximo toca América, ya lo diremos. Pero resulta que en América, tantos países, tantos profesores entusiastas, tantas aplicaciones y experiencia, les pareció poco que les tocara pues cada 4 años. Claro, cada 2 años Europa, cada 2 años América, pues América tocaba los 4 años. Por lo tanto, en los años impares, en el año 2011, se ha empezado con el Congreso Iberoamericano en Concepción de Chile. Y en estos momentos estamos también en un año impar en América, en el gran país como es Brasil, el segundo Congreso Iberoamericano. Perdonen. Bien. Sí, bueno, seguimos. Seguimos, perdonen que me emociono por no estar ahí. Bien, seguimos. Desde el año 2006 se ha estado trabajando en una revista digital de estilos de aprendizaje. Su primera publicación, salida, ha sido en el 2008 y fue desde una universidad brasileña en Campinas. La revista de estilos de aprendizaje, Learning Style Review, también no era trilingüe, pero sí que se podía publicar en cualquiera de los 3 idiomas. Durante estos años han salido 12 números, cada uno de ellos con 300 páginas aproximadamente y con aproximadamente 10 artículos en cada número. Por lo tanto, tenemos más de 120 artículos publicados en la revista. Es también una satisfacción para todos nosotros saber que
tantos profesores trabajan, tantos profesores quieren ser eficaces en su labor y además quieren que se sepa contagiarlo generosamente, darlo a los demás, para que también los demás disfruten del éxito y de la satisfacción en sus trabajos, en su labor diaria. La revista le debemos sobre todo el ahínco de la profesora Daniela Melaré. Luego, después, la revista ha pasado a tener la sede en Madrid, España, en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, donde trabajamos Domingo Gallego y yo, y otros profesores más que están trabajando en estilos de aprendizaje. Muchos de ellos están ahora mismo aquí en la sala, también con sus aportaciones y con sed de saber qué se ha hecho, qué se hace, qué se puede hacer más allá. A todos, pues, igualmente agradecida. El cuestionario Chaea ha sido traducido a varios idiomas, inglés y portugués, sobre todo porque se ha trabajado más en estos idiomas, pero también en francés, en italiano, en alemán, en rumano. Y sabíamos intereses por ahí de otros idiomas, pero no nos consta el tenerlo ya validado y con fiabilidad, pero sí que nos han pedido traducirlo a otros. Muy interesantes, pero hasta que no lo tengamos no podemos hablar ni tocar campanas. Pero también se han elaborado otros cuestionarios derivados del Chaea. Hablábamos de educación infantil. Ebelice Lavatur, ahí en Paraná, ha trabajado y tiene un cuestionario precioso adaptado a infantil, un cuestionario con imágenes, etcétera, estupendo. Daniela Melaré ha trabajado en un cuestionario CEUF, que es estilos de aprendizaje en el espacio virtual. Otro profesor español ha trabajado en un cuestionario para niños de 8 a 12 años, que llama Chaea Junior. Zulma Farfán, de Bolivia, ha trabajado en Chaea Soft, un soft para que por medio de este software el Chaea aplicado en una clase pueda ser controlado por el propio profesor. ¿Qué hemos hecho en toda esta trayectoria con Chaea? Hacíamos un diagnóstico, esto es para reflexionar, que estamos acabando la segunda parte. Un diagnóstico, una aplicación, luego investigación con esa aplicación, transferirlo, contagiarlo a otros y publicarlo. Ese ha sido el camino, cómo hemos logrado todo esto que hemos referido hasta ahora mismo. Cómo hemos tratado el cuestionario Chaea, cómo nos ha servido. Y esto es lo que queremos mostrar aquí en este estado del arte. Y pasamos a la tercera parte. Prospectiva, futuro. La tercera parte queremos mirar un poquito más allá. Primeramente, compartir que ya el próximo número, que saldrá en abril de 2014, nuestra revista tendrá su sede en Utah Valley University, en Estados Unidos. Será trilingüe desde el primer momento. Podrá optarse a inglés, a español o a portugués. Por eso se llamará Journal of Learning Styles, pero también Revista Estilos de Aprendizaje, o también Revista Estilos de Aprendizaje. Yo creo que este va a ser un empujón muy grande a esta revista y a todas las publicaciones que queramos hacer ya con un nivel internacional muy interesante.
y también muy apropiado para todos los profesores que quieren tener una publicación de categoría y de, como podríamos decir, en un nivel internacional de prestigio. También quiero, como futuro, saber que ahí mismo, ya dentro de unos meses, en 2014, en mayo, toca, porque es el segundo año, el Congreso Mundial, el 6º Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, también organizado por unos valientes profesores de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguro que están ahí, que están representando y quieren ellos anunciar este congreso para que aportemos, vayamos y les demos refuerzo y ánimos. Pero el año 2015, toca el 3er Congreso Iberoamericano. Hay unos valientes que están intentando poder organizarlo, si la política de su país se lo permite. La Universidad Metropolitana, ahí están presentes Miriam Benayón, Mercedes de la Oliva, y también de la Universidad Simón Bolívar, que colaborarán en la organización, donde está Lidia Puyol, Juan Bolívar, Freddy Rojas. Algunos de ellos, sobre todo Miriam y Mercedes, están ahí. Para todos ellos, muchos ánimos, porque todavía también se está organizando el 7º Congreso Mundial. ¿Dónde toca Europa? Pues en Portugal, en Braganza, el Instituto Politécnico, con Luisa Miranda y Daniela Melaré desde la Universidad Aberta de Portugal en Lisboa. A todos, ánimos, todo va a ser maravilloso. Es verdad que es un trabajo, es un esfuerzo, pero creo que merece la pena. Y que los demás, que no estemos organizando, vayamos a organizar, animar a estos valientes que quieren que haya estos foros, porque en ellos hay debates, hay esas aportaciones generosas y hay ese intercambio, eso que hace que los estilos de aprendizaje se vayan formando una gran familia de profesores que están satisfechos de esta metodología y que les ha servido y les sirve en sus tareas cotidianas. ¿Qué nuevas líneas de investigación? Hay muchas abiertas. Todos los que están trabajando en sus tesis doctorales, que no las hemos citado aquí, tesis doctorales ya defendidas, de estilos de aprendizaje. Entre Domingo Gallego y yo, pues tenemos como 20 tesis doctorales defendidas ya en estilos de aprendizaje, sabiendo que hay otras tesis, que están a punto de defenderse, y también otras tesis doctorales dirigidas por estos doctores u otros doctores que han trabajado en estilos de aprendizaje. Y eso es mucho mayor pues es entusiasmo, alegría, satisfacción, orgullo. Por ejemplo, una de las primeras tesis fue la de Mercedes Anido en Argentina. Sin embargo, ella luego ha colaborado, ha dirigido a Anna Cravery. Anna Cravery está en todos nuestros congresos. Su tesis doctoral fue en estilos de aprendizaje relacionado con la matemática. Y así hay varios otros que tampoco podemos, debido al tiempo que tenemos más o menos limitado ahora, pero que seguirán saliendo en la revista Estilos de Aprendizaje. Quisiéramos que todas estas investigaciones que se han hecho, todas estas tesis doctorales, tuvieran ahí un reflejo. Y las que se están haciendo, las que se van a hacer. Desde nuestro enfoque, desde nuestra realidad, estamos trabajando con dos líneas de investigación. Una primera, que relaciona los estilos de aprendizaje con competencias. En el libro que las valientes organizadoras están elaborando, que están compendiando para poderlo tener al día
en este congreso, uno de los capítulos es sobre estilo de aprendizaje y competencias. Ahora solamente voy a dar unas pinceladas porque quiero que esta línea de investigación sea ampliada, sea practicada y sea trabajada como investigaciones que se deriven de ella. Porque sabemos que ese último factor que modela los estilos de aprendizaje es la tarea, es el problema en el que se está trabajando y exige una competencia para que pueda ser realizada. Esas destrezas son competencias, se identifican con las características de cada estilo de aprendizaje. Esa concienciación es otra línea que quisiera que fuese ampliada por ustedes. Porque el verdadero cambio, el fundamental, es el cambio metodológico. Es la adquisición de competencias para la vida. Nosotros estamos trabajando en la mejora del aprendizaje en nuestras aulas. Pero tenemos que ser conscientes también que en esas competencias que se adquieren en el aula tienen que valer para la vida también. El aula no está distante o no puede estar distante de la vida. Si a un estudiante se trabaja con él para que desarrolle ese estilo de aprendizaje pragmático al que no llega nunca porque se queda estancado en el análisis, y le trabajamos con actividades que les obligue a practicar, con evaluaciones que les obligue a practicar. Esas destrezas son competencias que le van a valer para después y ahora mismo, porque también tiene una vida fuera del aula. Esas competencias le valen en toda su vida, a ellos y a nosotros. Pero tenemos un reto. Ese reto está en cómo se puede formar a los profesores en la metodología de los estilos de aprendizaje. Es muy importante que esto se trabaje en la formación de profesorado en las universidades y también que entre en los planes de estudio y que la conciencia llegue también a los que están en la administración y están en las posibilidades de integrar este enfoque en los currículum y en los planes y sistemas educativos. Pero tenemos que saber algo importante. Las competencias no se transmiten, no se transfieren oralmente. Lo único que se puede hacer como educadores es crear condiciones favorables para la construcción personal de las competencias. Las competencias es una cosecha personal. Cada persona es la que va añadiendo competencias a las que ya trae de una manera innata. Hemos hablado al principio de lo innato y de lo flexible. Nosotros tenemos unas competencias personales ahí en nuestra vida, en nuestra persona. Pero sin embargo, la formación, la experiencia, el contexto, todo eso nos ayuda para seguir desarrollando competencias. ¿Y quién hace posible esto? El educador, creando condiciones favorables. Lo que hemos hablado de la metodología, lo que hemos hablado de actividades, de evaluaciones, que seguiremos diciéndolo, porque es fundamental. ¿De qué forma vamos viendo las competencias? Hay unas competencias de estilo de aprendizaje activo. Se refieren casi todas a una búsqueda. Búsqueda porque algo nos ronda en nuestra mente hacia la solución de un problema, hacia una necesidad que surge o algo que tenemos obligación de hacer. Son necesarias esas destrezas, competencias para saber tomar la información, para descubrir algo nuevo, para idear alternativas, etc. Todo lo demás ahí queda para seguirlo examinando. En la segunda fase estamos con el estilo reflexivo. ¿Qué competencias? Competencias para analizar los datos.
para reflexionar, para escudriñar. Y tenemos una tercera fase, que es la del estilo de aprendizaje teórico. Competencias para estructurar, tomar decisiones, optar, tomar una decisión. Y por último, en el estilo de aprendizaje pragmático, esas competencias en la acción, aplicar enseguida lo que hemos captado, la realización, la práctica, la experimentación. Todo esto hay que desarrollarlo en nuestros estudiantes y saber que también lo tenemos que aplicar en todos los otros aspectos de nuestra vida. Otra línea de aprendizaje abierta y que quisiera que también tomáramos conciencia es que desde el principio hemos dicho que hemos optado por los estilos de aprendizaje desde una perspectiva dentro del proceso cíclico de aprendizaje. Desde muy antiguo existe esa concepción de que el aprendizaje se efectúa en un proceso cíclico que es una espiral en que la última fase de un ciclo se convierte en el primer eslabón del siguiente ciclo. La mayoría de los autores desde tiempos antiguos lo estructuran en 4 pasos. Esa concepción cognitiva, con las competencias intrínsecas en la actuación del propio cerebro de nuestra mente, es fundamental, es imprescindible para desarrollar el pensamiento de la lógica, para lograr la mayor eficacia en todas las circunstancias, no solamente en el aula de clase. Tenemos también que formar en todas estas competencias en el sentido de dar cobertura, de crear contextos, crear posibilidades para que se desarrollen en la clase y fuera de la clase, en estos momentos y durante la vida. Volvemos a repetir que esas 4 fases del ciclo son los 4 estilos, que son los eslabones en la secuenciación del pensamiento lógico. Primera fase, lo que hemos hablado antes de los estilos de aprendizaje, son las fases del ciclo de aprendizaje y son estas competencias o estas destrezas que tenemos que adquirir. Queremos dar un paso más hacia adelante. Vamos a insistir, entrenar y desarrollar cada competencia de cada uno de los estilos como necesario e indispensable en nuestra vida. El éxito de nuestro trabajo, en nuestro aprendizaje, en nuestro ocio, en nuestra vida, depende del excelente desarrollo que hayamos alcanzado en esas competencias de cada estilo de aprendizaje, en cada etapa de ese ciclo. Para conseguir este éxito es necesario entrenarse continuamente, ser conscientes, acentuar el énfasis en las fases es que nos sintamos más débiles, construir, entrenarse, practicar porque siempre tendremos competencias nuevas que adquirir. No podemos dormir en los laureles y decir, yo ya he conseguido practicar esto que aprendí. Vale, pero tienes que practicarlo más veces, tienes que ser consciente que es tu debilidad y que ahí no puedes desfallecer, tienes que continuar. Por lo tanto, la reflexión en esta parte, en esta tercera parte, es de concienciación y entrenamiento. Los estilos de aprendizaje, las competencias de estilos de aprendizaje, las etapas del ciclo de aprendizaje, están presentes en cada situación de nuestra vida. Tenemos que concienciarnos de ello, están presentes. Solamente que penséis en situaciones variadas de la vida y vayáis observando o reflexionando cómo habéis pasado por ese estilo activo, cómo luego habéis fundamentado o pensado, porque a veces dice, pero si no piensas lo que haces. Es que en la sabiduría popular ahí está la reflexión, hace falta pensar lo que se hace, y así cada uno de los estilos. En este momento, hoy no da tiempo para trabajar en estas competencias, en estos ciclos de aprendizaje, en otras situaciones de la vida. Por eso lo dejamos para que cada uno lo piense, lo practique posteriormente. Y ya tendremos ocasión
en otros congresos, de presentarlo, porque seguro que muchos de ustedes trabajarán también en esta línea. Cuanto mayor desarrollo, mayor práctica, mayor experiencia positiva que tengamos en estas competencias de cada fase, de cada estilo, lograremos más eficacia, más éxito, más logros, tanto en aprender como en el trabajar, disfrutar del ocio, vivir plenamente con más seguridad en uno mismo. Y pasamos a las conclusiones. Volvemos a insistir en que siempre tenemos que utilizar la metodología plural cuando estamos en clase. Y fuera de clase también insistir siempre en aquellos aspectos que somos más débiles. Por lo que es importante que el profesor sepa y pueda potenciar las preferencias y cualidades personales. Lo mejor que tiene el estudiante, potenciarlo, darle motivación, darle refuerzo. Esto está muy bien, pero además fomentar y motivar aquellas cualidades y habilidades o competencias que estén menos desarrolladas. Que no se quede ese ciclo a medias, ese ciclo de aprendizaje tiene que darse al máximo en cada una de las etapas, en cada una de las fases. Tenemos que ser capaces. Esa es la competencia. Por lo tanto, un entrenamiento continuo, un long life. El aprendizaje es para toda la vida. El aprendizaje es siempre. Mientras vivamos, tenemos que ser conscientes y tenemos que entrenar en las competencias referidas a cada estilo, en cada fase. Así lograremos una eficacia, seremos más eficaces, y todo esto con una acción. Es importante que colaboremos entre grupos, que colaboremos entre investigadores, la gestión del conocimiento, que seamos generosos, que contagiemos lo bueno que nos ha ido, el éxito que hemos tenido, que demos con generosidad aquellas ideas, aquellos logros que hemos obtenido para que también sea provechoso y positivo para el otro. Tenemos que hacer esa transferencia metodológica de contagio. Otros compañeros que tienen problemas tanto en las clases, en su profesión como en su vida. Muy importante, la difusión y la publicación. Con esto ayudamos también a los demás a que conozcan y que les sean más fáciles, más llevaderos sus problemas. Que sea sostenible y sobre todo que lo hagamos con ilusión. Gracias por participar, gracias por compartir. Não é aqui. Ela nos pede para só fazer uma felicitação ao grupo e pede que as pessoas que tenham perguntas, que queiram saber mais e que queiram realmente conhecer melhor esse trabalho, que podem colocar aqui na organização do congresso todas as suas perguntas, as suas dúvidas, para que nós possamos fazer um contato com ela e ela, durante o congresso, poder estar conosco, na verdade ela está acompanhando, para poder retornar informações. Transparência. Eles não vão pôr.
Ya te veo, Nancy. Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Nancy? Domingo, ¿qué está bien? Ah, pues ya me dirijo a la sala. ¿Nancy? Sí. Hola. Hola. Un saludo. Un saludo a todos los que estáis ahí. A todos quiero dar un mensaje de felicitación primero por poder disfrutar de un evento donde todos pueden conocerse, enriquecerse y saludarse como amigos. Lamento no poder estar ahí. Yo lo que quiero agradecer a la organización, sobre todo a la decana de la facultad, a Carmenicia, por haberme considerado para poder estar ahí gracias a las tecnologías. Lamento no acompañarles. Quería decirles, además, que en la presentación yo sé que muchos de ustedes también han hecho muchas más cosas y otra vez ya contaremos más. También quiero decirles que hay también una rectificación en la presentación que he realizado. En esa presentación hablo de varios futuros congresos. Primeramente, el de Lima, ahora en mayo. Los que teníais preparados alguna investigación y no habéis podido presentarlo en Brasilia, ya sabéis que tenéis una cita en Lima, en mayo 2014. Pero lo importante, la rectificación, la buena noticia es que el Congreso de 2015, que lo iban a organizar los profesores y profesoras de dos universidades de Caracas, que están ahí en la sala, por circunstancias, la mayoría que todos conocemos, no lo podían hacer ahora, sino más adelante. Pero ha habido en Colombia un rector de una importante universidad que se ha ofrecido a celebrarlo en Colombia, 7, 8 y 9 de octubre de 2015, en Cartagena de Indias. El rector acaba de mandar un mensaje. Profesor Gallego, reciba mi cordial saludo. Es para mí muy satisfactorio ratificarle por este medio la determinación de las directivas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales como sede para el año 2015 en la ciudad de Cartagena, Colombia, como sede del Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje. Desde ya podemos garantizar el apoyo incondicional para este evento. Cordialmente, Germán Anzola, rector de la universidad. Y esto se debe al profesor Pedro Falcó, que es el vicerrector de la extensión de esta universidad en Cartagena. Pedro Falcó nos ha acompañado en varios eventos de estilos de aprendizaje y él cuenta cómo que ha realizado en estos últimos años 130 presentaciones a lo largo del país, que cuenta con 12.500 educadores y directivos docentes en esos auditorios, que va a implementar ya ahora un diplomado de estilos de aprendizaje, etcétera. Y entonces yo creo que hay un interés y una ilusión por organizar este congreso. Para aquellos que tengan sus investigaciones, no a medias, sino quieran hacerlo, ya les invitamos para presentarlo y que nos encontremos en Cartagena de Indias en 2015. Yo creo que con esto ya hasta otro momento, pues nos despedimos, porque seguro que nos encontraremos en otro momento. Y de nuevo, gracias, de nuevo, felicitaciones a las organizadoras, felicitaciones a ustedes. Mi correo electrónico para preguntas que necesiten
creo que lo van a poner en pantalla, catalinam.alonso@gmail.com, para en otro momento contestarles. La profesora Maralina recogerá las preguntas y me las hará llegar. Bueno, pues gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bem, senhoras e senhores, na sequência teremos uma mesa redonda intitulada Aprendizagem, Cognição e Perspectivas Tecnológicas na Educação. E para compor essa mesa, como mediadora, convidamos a professora doutora Maria Helena da Silva Carneiro, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. E para discussões, convidamos o professor doutor Baldomero Lago, da Utah Valley University, dos Estados Unidos. Convidamos também o professor doutor Fernando Luiz Gonzalez Rey, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Passamos então a palavra para a professora doutora Maria Helena da Silva Carneiro para iniciar os trabalhos. Que beleza. Acho que nem vai precisar disso. É com grande prazer que nós vamos dar início à mesa redonda, aprendizagem, cognição e perspectivas tecnológicas na educação. Nós vamos organizar nossas atividades dando 30 minutos para cada um dos palestrantes, né? E, em seguida, teremos um período para perguntas. Tá? Então, inicialmente, vamos convidar o doutor Baldomero Lago, aqui do meu lado direito. Ele é professor associado, ele é doutor em Filosofia e Ciência da Educação pela Universidade Nacional de Madrid e, atualmente, é professor da Universidade de Utah, e trabalha no Departamento de Linguagem. Não sei se está atualizado os dados. Né? E o professor Fernando Rey já é conhecido nosso, também dispensa muitas apresentações. O professor Fernando Rey é professor doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia Geral e Pedagógica de Moscou, e atualmente é professor titular da Universidade do CEUB e também é credenciado na Universidade de Brasília, onde orienta dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, vamos dar início
com a palestra do professor Baldomero. Nós temos 30 minutos para conversar. Obrigada. Primeramente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Desafortunadamente no falo el portugués. Podría quizás hacer la presentación en inglés, pero me han dicho que no, por favor, que lo hagan en español. Y por lo tanto lo haré en español. Creo que voy a subir a la palestra porque así puedo ver lo que estoy hablando una vez que esté conectado el sistema. No obstante, voy a empezar a comenzar mi presentación, sino como solamente tengo un tiempo limitado. Vamos a ver si me pueden aquí escuchar. Perfecto. Muy bien. Madre mía. Pues nada, eso ha sido no algo imprevisto, sino para que todos se despierten. Y eso es la mejor manera. Estupendo. Es difícil continuar otra presentación después de haber escuchado a nuestra querida doctora Catalina Alonso. La verdad es que ella es una buena fundamentación para todos los principios de estilo de aprendizaje y creo que somos partícipes de su ejemplo y de su ciencia, de su investigación y sobre todo de su amistad. Interesantemente, venimos cargados a este congreso. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Es con esto? Espero que sí. Bueno, perdón. Venimos preparados a este congreso con mucho entusiasmo, porque creo que aquí nos une algo en común y lo que nos une es cierta afición hacia el conocimiento y hacia la mejora docente. Yo creo que eso es lo más importante. Todos aquí tenemos la ambición de ser mejores maestros y poder conectar mejor con nuestros alumnos. Y no podemos desconectar lo que es las herramientas de estilos de aprendizaje con la tecnología. O sea, hoy en día los dos están unidos sin ninguna complejidad. No podemos hablar de estilos de aprendizaje, no podemos hablar de formación sin olvidarnos de las herramientas tecnológicas. Y está visto que cuando todos hemos empacado nuestras maletas, nuestras valijas, hemos venido a este congreso cargados de herramientas tecnológicas. Yo les aseguro que todos ustedes han traído algún dispositivo tecnológico, desde teléfonos, desde ordenadores portátiles, desde iPads, desde todas esas pequeñas herramientas que nos rodean a diario. Pero lo bueno de todo es que la tecnología no es todo en la vida. Yo espero que pensemos que de vez en cuando que no estamos sujetos a la vida tecnológica. De hecho, la tecnología no genera una revolución. Las personas sí generamos esa revolución, pero la tecnología no. Pero estamos sujetos, de cierto modo, alguna vez, a todas estas herramientas. Pero la gracia de todo esto es que si las herramientas no funcionan, empieza el caos. Ahí es donde empiezan los problemas. Yo ahora mismo me siento a la mesa donde está esto, donde lo enchufo, donde lo pongo, ya estamos todos nerviosos. Acabamos de ver a la profesora Catalina también utilizando el Escape. Si no funciona, inclusive he oído algún rumor que otro en este congreso. ¿Bien ahora mejor? Más despacito. Es que nada más que tengo 30 minutos, pero bueno, más despacito. Y ha oído algún rumor que otro que no tenemos wifi en esta sala y hay gente que tiene cierta ansiedad, está decayendo ya la moralidad porque no tenemos acceso a Internet. Pero bueno, es interesante cómo a lo largo de nuestras vidas la tecnología nos ha ido cambiando poco a poco y en ocasiones se ha ido mejorando y dinamizando nuestra comunicación y actividades rutinarias y profesionales, alguna vez con ciertas consecuencias. Un aspecto que debemos de tener en mente, que nuestra experiencia académica ha sido muy diferente a las experiencias vividas por nuestros alumnos. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Muchos de los instrumentos tecnológicos más comunes en nuestra actualidad, como es el teléfono, el móvil, como es el email, el YouTube, el Facebook, no existían cuando nosotros éramos jóvenes. Y lo curioso es que nuestros alumnos
nuestros alumnos no se dan cuenta de esa diferencia experimental tecnológica. Alguien ha dicho que la tecnología no es tecnología si ha ocurrido antes que una persona haya nacido. Yo nací a mediados de los años 60, la época de los Beatles, y jamás expresé ningún entusiasmo concerniente a la electricidad. Nunca expresé ningún entusiasmo al ver una lavadora en mi casa. Ni cuando venía al médico a ponerme las inyecciones de penicilina. Jamás. Jamás. Pero ¿saben una cosa? Mis padres, que vivieron durante la Guerra Civil Española, e inclusive mis abuelos, sí expresaban ese gran entusiasmo de tener una lavadora, de tener electricidad y de tener penicilina. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, no poseen ese entusiasmo que nosotros afrontamos con respecto a la tecnología. Nuestros estudiantes tienen una facilidad con la tecnología digital que evidentemente debemos tenerlo en cuenta cuando llevamos a cabo nuestros desarrollos o nuestro planteamiento curricular. Es importante que estemos al día con las herramientas que han creado una convivencia cultural donde los jóvenes no simplemente están conectados con sus compañeros de clase, sino cualquier persona en el planeta. Este concepto de proposición cultural que debemos de afrontar. Mi argumento y mi apoyo a congresos similares como estos es pensar, reflexionar que tenemos a una masa de jóvenes, lo que llamamos nativos digitales, que vienen a nuestras aulas preparados, condicionados para aceptar ciertas exposiciones académicas bajo un formato digital. La transformación es vital por las consecuencias a las que afectan la manera en que pensamos e interactuamos con alumnos y disciplinas académicas. Estas herramientas tecnológicas proveen grandes recursos de posibilidades, no solo para ciertos alumnos, sino debemos de integrarlas para todo el conjunto. Se dice que hoy en día un niño de 2 años ya puede utilizar el mando de la televisión. Y se dice que cuando tiene ya 7 años de edad ya puede mandar un mensaje de texto. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hablar un poquito desde la infancia, desde la niñez. ¿Y qué es lo que ha pasado con la infancia? Donde todo era inocencia, todo era creatividad. Y ahora nuestros alumnos deben concentrarse y preocuparse por sus planes de estudio. ¿Cuántas veces los alumnos han pensado de salir de las aulas, como decimos en español, de las jaulas, y abandonar la monotonía y el aburrimiento? ¿Saben ustedes que Albert Einstein, a la edad de 15 años, abandonó la educación? Y fíjense hasta dónde ha llegado. No hablemos de Bill Gates, que jamás terminó sus estudios universitarios, ni tampoco el conocidísimo ya fallecido nuestro querido amigo Steve Jobs, creador de Apple, inclusive el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que también abandonó su educación. No estoy aquí para fomentar el abandono de las escuelas, pero creo que hay una desconexión entre qué es lo que está ocurriendo en las aulas y de qué manera estamos nosotros llevando a cabo nuestro compromiso académico. Recordemos el proceso experimentado a lo largo del crecimiento de un niño. Aquello que servía de ámbito exploratorio para ellos, para otros, especialmente para los padres, se convierte en una pesadilla. En el momento que un niño logra un gran umbral, como el hecho de caminar, decir mamá, papá, o inclusive aprender a ir al baño por sí solo, esas condiciones externas crean cierta motividad en los niños. Ahora bien,
Es curioso que ciertas condiciones los padres empiezan a cambiar ciertos ritmos o ciertos cursos. Y aportamos y damos las gracias o alabamos a un niño porque se comporta de una manera X o de una manera Y. Lo curioso es que cuando nosotros llevamos las directrices del comportamiento de un niño, los estamos condicionando de alguna manera. Y en ocasiones se dice a los niños, excelente, cuando se quedan quietos y no interrumpen. Pero en el momento que les condicionamos el ámbito de la creatividad, eso genera problemas. Fíjense lo que ocurre en las aulas. En el momento que ellos nos siguen nuestra rutina académica o desarrollo curricular y optan por la creatividad, les condicionamos como han sido condicionados por sus padres. Es curioso que el cerebro de un niño es espectacular. La gente piensa que lleva 9 meses en la formación y en el desarrollo, pero en esencia el cerebro es el producto de 9 millones de años con más de 340.000 generaciones. Todas las habilidades, talento y conocimiento cultivados por nuestros ancestros o nuestros antepasados han sido almacenados genéticamente. Son como pequeños paquetes software que tenemos en el cerebro y solamente es el bebé quien está condicionado o que tiene la llave para ponerlos en funcionamiento dependiendo de su medio ambiente. En algunos casos, si estas habilidades o paquetes no se activan dentro de un marco cronológico o adecuado, algunos de estos elementos caducan o dejan de existir. Por ejemplo, ¿sabían que si a un recién nacido se le tapa los ojos y durante 2 meses ese bebé no ve? Ese conocimiento, ese paquete software o ese elemento neurológico no se desarrolla y ese bebé perdería su visión. Lo mismo si a un niño se le cierra en un ámbito, en un aula durante 9 años y no se le permite a comunicar o hablar, jamás generaría o jamás desarrollaría lo que es el habla. En el lenguaje vemos cronológicamente cómo se desarrolla. Según nace tiene ciertas respuestas, a los 6 meses ya empieza a reconocer fonemas, al año conecta significado, etcétera, etcétera. Hay un progreso individual. Todos hemos llegado a adquirir conocimiento simplemente observando y estableciendo interconexiones neurológicas. Y en muchos casos esas experiencias se realizan a través del ocio o a través del juego. ¿No sería interesante que no solamente pudiéramos tener esa experiencia cuando éramos pequeños, sino también cuando somos adolescentes o inclusive mayores? ¿Sabían ustedes que el maestro de Charles Darwin comentó que Charles jamás llegaría a ningún lado, porque siempre estaba jugando con insectos y con la naturaleza? Evidentemente, generar este tipo de actividades para los niños conlleva tiempo y preparación. Pero como digo yo, dejemos a los niños que jueguen, dejemos a nuestros alumnos que experimenten. ¿Saben ustedes, y creo que sí lo saben, que durante la pubertad existen tantos cambios fisiológicos donde un niño o un joven experimenta y se concentra más, y creo que todos somos testigos, que un adolescente se concentra más en sus cambios corporales que en sus cambios neurológicos o psicológicos? Y es curioso que antes era observar, de joven, observar, aprender, y ahora empiezan a luchar con su propia identidad. Existe una batalla interna, casi lo que podríamos llamar un terremoto cerebral, donde la experimentación se convierte en una rebelión. Y yo creo que aquellos que trabajan en la secundaria saben de qué estoy hablando. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas de las comunicaciones neurológicas previamente establecidas comienzan a separar y a formar o crear otras conexiones. Existe esa batalla interna entre los formatos originados por un control parental y la búsqueda de la propia identidad, conllevando a múltiples problemas, inclusive problemas que se realizan en el aula, y ahí el maestro tiene que perfeccionarse en la gestión del aula.
Científicos comentan que si estos procesos, y esto sí que es curioso, los científicos comentan que si estos procesos neurológicos jamás se hubieran llevado a cabo, hoy en día no estaríamos donde estamos. Y es gracias a esos procesos y a esa batalla interna y a esa oportunidad de poder crear, experimentar y descubrir que hoy en día tenemos las fuentes científicas, tecnológicas, de las cuales hoy disfrutamos. Está visto que es a través de estos desafíos que el progreso se extiende. ¿Se imagina por un momento si dejáramos, parece esto una utopía, pero se imagina si dejáramos a los jóvenes que llevaran a cabo su propia educación y desarrollo académico? Quizás sería caótico desde los sistemas educativos y habría un desequilibrio y un control. Pero me pregunto yo, ¿qué ocurriría si esa curiosidad? Como bien decía nuestro querido Bloom, con respecto a la taxonomía, el clave, lo que es el ápice de la pirámide, es la creatividad. Y ahí es donde tenemos que pensar de vez en cuando que esa es una de las grandes herramientas. Se debe reconocer el desafío académico juvenil. Se debe buscar posibilidades para generar oportunidades. Y de nuevo, si diera la posibilidad a los adolescentes que desarrollen su creatividad, ¿qué ocurriría en nuestras aulas? Vamos a ver, seamos honestos. Hoy en día, ¿qué es lo que ofrecemos en nuestras aulas? Ofrecemos contenido. Hablamos de fechas, cronología, eventos, historias. Hablamos de datos. Esto es lo que ustedes tienen que saber para el examen. Estos son nuestros datos. Hablamos de fórmulas. Para poder realizar esto es lo que hacemos. Esta es nuestra enseñanza que llevamos a cabo. Hablamos de gente externa que ha realizado investigación, pero nos olvidamos de invitar a nuestros alumnos a que generen investigación. Eso ocurre en la universidad, pero no en las escuelas primarias o secundarias. No hay muchas de ellas. Les contamos historias, leyendas, experiencias de otra gente. Les hablamos de teorías y les informamos sobre temas, sobre aspectos, sobre contenidos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el rol? Aquí tenemos la creatividad, tenemos el alumno que viene a la clase sujeto a unas tendencias digitales o tecnológicas, y aquí tenemos al profesor que tiene ya un planteamiento establecido. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay una disparidad, hay una desconexión. Todos sabemos que hoy en día la información está al alcance de todo el mundo. Antiguamente, cuando yo era joven, la información era privilegiada. Si yo quería saber algo, tenía que preguntárselo a alguien. Si yo iba al médico, él era quien me daba el diagnóstico. Hoy en día, si un médico me da un diagnóstico, yo voy a casa y lo investigo. Y puedo llegar a ser un experto en ese diagnóstico. Antiguamente, la información era privilegiada. Hoy la accesibilidad a esa información está al alcance de todos, porque todos poseen las herramientas necesarias. Y además es que está al alcance a cualquier hora del día y está en torno a un ámbito también social. Vivimos en la era tecnológica, no podemos decir que no. Y tenemos todas las herramientas posibles. Y tenemos todos los aparatos y utensilios que ustedes han traído aquí. Los recursos están ahí. Tenemos accesos, tenemos disponibilidad y ahí estamos, luchando ante toda esta masa de información. Pero en las aulas, ¿qué ocurre? Aquí está el profesor pensando, ¿cómo puedo yo gestionar toda esta información? Pero hay algo que difiere al formador y al discente. El discente sabe cómo acceder a la información, pero el formador sabe cómo reconocer esa información. Y vamos a hablar de esto a posteriori. ¿Será nuestro deber enseñar el uso de las herramientas tecnológicas? Demasiado tarde. Nuestros alumnos ya saben mejor que nosotros cómo usar las herramientas. Acceso sí, pero es nuestra labor como formadores, y si podemos salir con alguna sugerencia, alguna idea en este congreso, una de nuestras labores es enseñar a nuestros alumnos a validar información,
porque todos saben que toda la información que está sostenible en el ciberespacio, en ocasiones, no es real o no es válida. Debemos, como formadores, educar a nuestros alumnos cómo sintetizar esa información, cómo equilibrar la información, cómo comunicar o traspasar esa información, cómo aportar, cómo vamos a subir la información a la red, inclusive cómo podemos resolver problemas a través de esa información. Ahí tenemos un nuevo planteamiento. Masa masiva mundial de información en el ciberespacio, y aquí tenemos ciertas habilidades. Y ese es el desafío de todo formador. ¿Cómo vamos a equilibrar esa balanza? Marco observado. El alumno, y como bien dice Ridorfer y Roberts, dice preferencia para la velocidad, proceso no lineal, multitasking y red social. Eso es lo que prefiere el alumno. Eso es el perfil del nativo digital. Son incapaces de un aprendizaje profundo y una labor productiva. Hoy en día el alumno quiere seleccionar la información, no le interesa entrar en la profundidad. Es curioso cómo ha evolucionado los sistemas de formación y la preferencia estudiantil versus la falta de adaptación. ¿Por qué? Tenemos lo que llamamos la neuroplasticidad. En nuestros jóvenes lo hemos visto, yo con mis hijos lo he visto y creo que ustedes con niños lo habrán visto. ¿Cómo es que un niño puede jugar con el videojuego y yo no? Esos elementos de neuroplasticidad donde tienen una habilidad instantánea para poder saber o actuar. Sabemos cómo es ese perfil, sabemos cómo es el carácter del alumno que viene a nuestras aulas. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a seguir con el contenido, las fórmulas, las fechas, la cronología, etcétera, sabiendo que eso no le va a interesar al alumno. Podemos seguir haciendo, y vamos a ver a más Albert Einstein saliendo de nuestras aulas, y a Steve Jobs, y a Mark Zuckerberg. Quisiera presentar unas características breves de ese perfil que vemos y darles algunas posibles sugerencias. El alumno, como dice Prensky, el alumno digital tiene el antojo por la velocidad e inhabilidad para tolerar un ambiente lento y relajado. Hay ciertos beneficios dentro del aula y hay ciertos posibles riesgos. Beneficio, habilidad de escanear; riesgo, interferencia, donde el alumno no tiene el deseo de llevar a cabo una lectura profunda ni una reflexión al respecto. Otra característica: los jóvenes de nuestra actualidad les interesan las multitareas, el multitasking. Beneficio: bueno, vamos a prevenir ese aburrimiento que ocurre en las aulas. Riesgos: puede interferir con la memoria el llevar a cabo estas actividades. Y nosotros consideraríamos que lleva cierta ineficiencia en el estudio. El alumno prefiere la imagen más que el texto. Evalúense. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros alumnos? Texto, texto, texto. Pero ellos vienen condicionados hacia la imagen. Beneficios: desarrollo de destreza visual espacial. Riesgos: cansancio mental asociado. ¿Cómo es que un joven puede estar jugando 14 horas directamente a la PlayStation pero no puede leer 30 minutos? Características: preferencia a la colaboración y a la conectividad. Beneficio: uso personal de redes orientadas al aprendizaje. Riesgo: redes sociales y aprendizaje. Características: trabajar y aprender jugando. Eso es lo que buscan, así como Charles Darwin. Trabajar y aprender jugando, explorar la creatividad, que la seguimos olvidando en nuestras aulas. Beneficios: cognitive playfulness, lo que llamamos la imaginación. Posibles riesgos: sentimiento de pérdida del control para el formador. Y aquí estamos como formadores. Esta es mi alumna, esta es mi clase, yo tengo que tener la autoridad. No, yo creo que el rol está cambiando. Vamos a ver, bien rápido, 9 etiquetas. 9 etiquetas y factores didácticos para el aprendizaje digital. Ya iba bien rápido. Comunicación rápida, multimedia, lectura y escrita a través de la web, juegos, la utilización de la web 2.0, es decir, vamos a mover nuestra didáctica a una didáctica donde el alumno va a poder
utilizarlo desde sus propias manos. Y aquí les dejo con una serie de reflexiones y ya voy terminando. Y quiero que piensen un poquito sobre estas reflexiones. Los alumnos digitales utilizan pocos recursos de tecnologías digitales. Fíjense. Nuestros alumnos utilizan pocos. Curioso que utilizan los recursos tecnológicos para otras cosas, pero no para la educación. Yo creo que hay que empezar a girar un poquito ahí. Velocidad y eficiencia es más significativo que el aprendizaje profundo. Ese es el perfil con el cual estamos sujetos. Alumnos digitales no demandan diversión. No es que quieren el juego, no quieren entretenerse. Ellos quieren aprender y divertirse. Es una gratificación, una motivación interna mientras elaboran o trabajan con ciertos recursos digitales. Existe una relación compleja entre el uso de la tecnología y características digitales y hábitos de aprendizaje. Con toda la información al alcance, debería nuestro diseño y plan de estudio enfocarse en contenido, en tareas de aprendizaje. Y aquí les doy unos ejemplos. Cuando hablamos de destrezas o habilidades, ¿por qué no ayudamos a nuestros alumnos? Y estas son algunas sugerencias que les dejo. Podemos hablar de, por ejemplo, las partes de un automóvil. Pero ¿por qué no dejamos al alumno que ellos empiecen o lleven a cabo un planteamiento como ¿cómo puedo arreglar un automóvil? Créanme, en el momento que ustedes plantean cualquier de estas preguntas que yo les formulo, ya verán cómo van a empezar a investigar y a buscar esa información. En vez de hablar de lo que es una oferta, hablemos de cuál es la mejor oferta. Si yo tengo que comprar una vivienda, tengo que comprar un vehículo o yo qué sé, o algo para la música, ¿cuál es? Vamos a ver de beneficios, pros y contras. ¿Por qué debo invertir? No vamos a hablar de inversiones y quién ha invertido. ¿Por qué debo yo de invertir? Vamos a investigar. Que el alumno sea su propio, sea creativo y sea su propio partícipe de esa investigación. ¿Qué puedo hacer para que las compañías se fijen en mí y de cara a un futuro yo pueda ser una persona que aporte a esta sociedad? Anda, me han cancelado el vuelo. Situación, lo que es el aprendizaje por tareas. Situación, ¿y ahora qué haces? ¿A quién debo votar? ¿Y por qué? ¿Cuál es el canal informativo que presente un índice favorable de fiabilidad? ¿Qué herramienta debo usar para un proyecto específico y por qué? Pueden hacer un proyecto cultural. No es que van a hablar de Simón Bolívar, vamos a hacer un proyecto cultural y por qué. Todo está en la creatividad del formador. Como yo siempre digo a mis formadores, el aula es nuestro lienzo, nuestro canvas, como decimos, nuestro lienzo, y la creatividad está en el formador. Y ahí es donde tenemos que ayudar y saber conectar con nuestros alumnos con una tendencia de aprendedores digitales. Hay que empezar a modificar nuestros diseños curriculares, quizás empezarnos a olvidar. Y yo sé, lo entiendo, que estamos sujetos a ciertos sistemas de evaluación, pero créanme que si podemos unir lo que es el sistema de evaluación con nuestras expectativas escolares, yo creo que los alumnos van a progresar aún más. Y este es mi pequeño mensaje que les dejo hoy, que nuestros alumnos, créanme, son diferentes a lo que fui yo. Y con esto le dejo una imagen de mi santa casa, el de Utah Valley University, que así como decía Catalina, el Congreso del 2016 va a ser en Portugal. Vamos a ver si en el 2018 en el continente americano lo hagamos en Utah Valley para tenerlos todos allí. Muchísimas gracias. Obrigada, professor Valdomero. Eu passo a palavra agora para o professor Fernando Luiz Gonzalez Reis. Ok. Boa tarde a todos. En realidad, escuchar hablando en español es como una adicción, porque es mi lengua nativa. Pero estoy representando, convidado hoje pela Universidade de Brasília, da qual também sou parte, e vou falar meu portunhol, que tem a grande vantagem de que é compreendido tanto pelos que falam espanhol e às vezes ni tanto pelos que falam português. Então, como eu gosto da singularidade, parece que sou um adicto também à singularidade,
Da casualidad de que posiblemente único aquí que no es portador de ninguna tecnología, apenas de su cabeza aquí, soy eu. No tengo teléfono celular acá, mío laptop que está en casa, no traigo PowerPoint, más trago algo que quiero enfatizar na minha fala. Reflexões para debatir e para pensar os conceitos estabelecidos. Eu me vou a colocar nesta trilogia para a qual se me convidou, tecnologia, aprendizagem e cognição, me vou a colocar no sujeito da tecnologia e no sujeito da cognição. E também queria, desculpem, porque isto lo tenía muito presente, mas eu me empolgo para começar a falar, queria agradecer muito aos organizadores, porque pode parecer, pelo viés de minha fala e pelo tipo de desenvolvimento do marco teórico mío e de meu grupo, que eu estou longe do tema da cognição e da tecnologia, e não estou, porque não existe cognição e tecnologia fora dos processos complexos, do sujeito de ambos processos e do colorido da subjetividade, que hoje cada vez mais aparece como um paradigma sólido dentro das ciências antropossociais. Realmente o tema da subjetividade, por ignorância, por falta de atualização de muitos, com frequência se vê como o aspecto interno, como o intrapsíquico, como o íntimo da pessoa. Nada disso. As ciências humanas têm ido evoluindo e percebido que o giro discursivo da filosofia e das próprias ciências humanas, com sua ênfase no simbólico, tinha deixado fora dois aspectos fundamentais para o pensar humano: as emoções e, precisamente, o sujeito dos processos humanos. Um indivíduo que está configurado social, culturalmente e colocado en un contexto histórico, mas que al mismo tiempo gera, desdobra a través de su creación, de su pensamiento, todos esos procesos que convergen dentro do cenário cultural en que ele vive. Neste momento, a subjetividade, más que un concepto isolado, es un punto de vista que va integrando teorías que hasta cierto tiempo atrás eran contradictorias, y va integrando teorías no en un pensar de atributos invariantes de esencias universales, mas va integrando dois aspectos que precisamente están além da muito socorrida dicotomía do cognitivo e o afectivo. Son minhas próprias raíces na psicologia soviética, básicamente pelos trabalhos de Vygotsky, Rubinstein, Ananiev, etc., precisamente enfatizava esta unidade do cognitivo e o afectivo. Porém, o mundo humano, hoje, a ênfase da discussão em termos da aprendizagem como produção subjetiva e não apenas como processamento ou operação cognitiva, radica na ênfase dos processos simbólicos, que na verdade foram trazidos com muita força na filosofia por Cassirer, mas foram relegados porque no momento histórico dele, com independência de sua forte polêmica com Heidegger, que o inmortalizou, a humanidade não estava preparada para discutir o tema do simbólico, porque a naturalização hegemônica das ciências humanas ainda não podia estabelecer com dignidade processos que têm uma origem cultural, que não são reducíveis às neurociências e que evidentemente formam parte da criatividade e da produção humana. Além de autores tan importantes como Erika Burman, que vem do construccionismo social, hoje está na teoria de Hector Rede, de autores tan importantes como os estudios psicossociais de Frosch, Anthony Elliot, que quiebran a visión más natural da psicanálise y se aproximan a una noción complexa de subjetividad, de génesis cultural
e de nossa própria teoria no marco da psicologia cultural histórica, donde a gente trouxe a subjetividade por encima de um reducionismo, a veces mecanicista, da objetividade, e isto deixo para depois debatir, eu sinto que nós temos que resgatar o valor do simbólico como uma parte inseparável das produções humanas. E qual é o carácter específico do simbólico? Primeiro, a pluralidade de formas do simbólico. O simbólico está na imagem, está na metáfora, está no significado e está no signo. Mas em todas essas formas do simbólico, o simbólico sempre expressa um significado, mas não necessariamente em palavras. Evidentemente, isto abre um campo para dois temas que na teoria da aprendizagem têm sido bastante deixados de fora: a imaginação e a fantasia. Não tem cognição forte sem imaginação. E a imaginação não vem da informação que se processa nas operações cognitivas. A imaginação é uma função de um sujeito que sempre vai trazer implícita uma emocionalidade que precisamente está na base da aprendizagem como produção e não como reprodução. Eu penso que o próprio conceito aprendizagem deve ser repensado. Nós, nas ciências humanas, temos a tendência a fazer taxonomias de conceitos isolados. Criatividade por aqui, aprendizagem por aqui, personalidade acá, estilos acá, e terminamos empobrecendo em categorias analíticas